Hola, ¿cómo están? Tomando en consideración la tarea o el ejercicio de la pelotita rebotando y que detecté algunos errores en algunas personas, quisiera yo recalcar con este video tutorial pues el cómo podemos mejorar esa parte de la animación y sobre todo el concepto de los keyframes. Cabe resaltar que los keyframes se van a basar en la pose o las poses principales en una animación. Entonces, y eso viene dentro de los 12 principios de la animación, que en algún momento les pedí que vieran esos videos. De hecho, el ejemplo de la pelotita rebotando se basa en uno de los principios de la animación, que es estirar y encoger. Esta pelotita rebotando la vamos a hacer caricaturizada porque pues ese encogimiento o ese estiramiento lógicamente no lo vemos en la realidad, o suponemos que hay una un encogimiento y un estiramiento cuando llega al piso la pelotita y cuando se alarga, pero solamente son efectos visuales. Nosotros lo vamos a evidenciar en la animación. Otros aspectos a considerar serían el tema del tiempo, ¿sí? Otro es la distancia y otra es la acción a realizarse. El tiempo, pues en primer lugar vamos a definir en cuánto tiempo va en dado caso a bajar esta pelotita y en cuánto tiempo va a subir esta pelotita y viceversa. Este movimiento va a ser constante de alguna manera. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta es de que en la animación, en video en particular, se toma en cuenta los cuadros por segundo. Un segundo equivale a 30 cuadros por segundo, ¿sí? 30 FPS, aquí lo tenemos, frame per second, FPS igual a cuadros por segundo. Entonces podríamos considerar en cuanto al tiempo que esta pelotita puede bajar en 10 cuadros. Entonces va a ir del punto A al punto B en 10 cuadros, ¿sí? Y puede estar subiendo del punto B al punto A, por ejemplo del 20 al 30 en el cuadro 25, puede regresar al punto A, entonces a su posición inicial. Entonces la posición inicial es el A, continúa en el B y regresa al punto A. Sin embargo, esta pelotita posterior al punto B, que ya está tocando el piso, debe tomar una forma aplastada precisamente por la velocidad que lleva. Entonces, por ejemplo, en el cuadro 11 podríamos considerar la pelotita aplastándose como B1, ¿sí? Y en el cuadro 12 podríamos considerar como B2, que regrese a su estado inicial, ¿sí? Pero pegado al piso. Posteriormente regresaría al punto A. Pero para darle mayor efecto, nosotros vamos a crear precisamente este estiramiento de la pelotita. Yo pensaría que en el cuadro 5, en este caso, que es entre el cuadro A y el cuadro B, este lo vamos a llamar C, ¿sí? Y podemos duplicar este mismo cuadro entre el 12 y el 25. Podría ser como por el 18, podría ser en el cuadro de 18. Podríamos tener otra vez el estiramiento,
simplemente es duplicar del del cuadro 5 al 18, del 0 al 25, etcétera, etcétera. Pero sí considerar todos esos movimientos. Eso en cuanto al tiempo. Lógicamente viene el tema de la distancia que va a recorrer del punto A al punto B, cierta distancia, y de regreso también. Y la acción pues es la pelotita rebotando. Bueno, aquí ya estamos en el software de animación. Podría ser un software de animación tridimensional o bidimensional, porque el principio de la animación de la pelotita rebotando podría aplicarse en cualquier tipo de software. Entonces en este caso lo vamos a hacer tridimensionalmente. Voy aquí a ampliar la vista con la barra espaciadora, si es que están en el modo Maya. Yo ya tengo la pelotita y el piso anteriormente modelados, ¿sí? Y lo que voy a hacer, aquí ya tengo establecidos al menos 200 cuadros en mi línea de tiempo. Ustedes en el Time Configuration, en esta parte, pueden cambiarlo. Igual pueden ser 200, 300, 100 cuadros, por ejemplo, y listo. Entonces lo primero que vamos a definir, como ya lo estaba comentando anteriormente, es el primer keyframe. Voy a activar AutoKey. Cuando activo AutoKey, la línea de tiempo y el viewport o la vista se pintan de rojo, avisándome que a partir de ese momento todo lo que yo mueva puede ser animado, ¿sí? Voy a crear un keyframe o un cuadro llave. Habíamos definido que en el cuadro 10 va a bajar esta pelotita al piso, ¿sí? Y en el cuadro 25 vuelve a su punto inicial. Entonces no es necesario que lo subamos, porque tendríamos que estarle atinando al punto inicial. Entonces lo que podemos hacer es de que con Shift arrastramos y el cuadro llave del punto A nuevamente se duplica en el cuadro 25. Ahora hay que hacer los cuadros intermedios. Entonces tenemos, por ejemplo, en el 11 habíamos definido que vamos a aplastar la pelotita. Entonces vamos a hacer lo siguiente: se aplasta de esta manera y hay que reposicionarla en el piso, ¿sí? Solo que aquí por ejemplo, lo que tendríamos que hacer es borrar el keyframe del cuadro 10 porque ya se distorsionó. Nuevamente duplicamos en el cuadro 10 y lo bajamos al piso. Aquí baja. Cuando toca el piso se aplasta. Y lo que tendríamos que hacer en el cuadro 12, en vez de que suba con esta distorsión, vamos a hacer que regrese a su estado inicial, pero tocando el piso. Entonces duplicamos el cuadro 10 al cuadro 13. Perdón, al cuadro 12. Entonces, ¡pim!, regresa a su estado inicial, intermedio en el cuadro 12. Le podríamos dar un cuadrito más para que tarde un poco en volver a su estado normal. Aquí podríamos subirlo un poquitito porque se distorsiona al estar abajo del piso y vuelve a subir. Ahora sí, lo que podemos hacer son los cuadros intermedios cuando se estira la pelotita. Entonces lo que hacemos es, la hacemos de esta manera, la alargamos un poquito. Entonces ahí da la ilusión de que está tomando velocidad al momento de estirarse cuando baja. Y
En el cuadro puede ser en el 18, 19, hacemos exactamente lo mismo. Aquí la alargamos un poquito. Cuando vuelva a subir, entonces aquí ya podemos parar el auto key, damos play y aquí ya tenemos la animación. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos que esta animación se repita? Vamos a estirar un poquito esto de aquí, vamos a la línea de tiempo para dar un poquito de espacio. Activo el editor de curvas y en el editor de curvas, teniendo seleccionada la pelotita, voy a buscar precisamente la esfera que forma mi pelotita. Voy a buscar precisamente aquella gráfica que me está dando, en este caso por ejemplo la posición Z, porque está bajando en el eje Z. Entonces yo veo que hay una curva precisamente del cuadro 0 al cuadro 25, ¿sí? Sin embargo, después esa línea se mantiene pero punteada. ¿Por qué? Porque eso me está indicando que en el último cuadro 25 ya no hay animación. Entonces, ¿cómo voy a continuar la animación? Aquí en Edit, Controller, me voy a ir a los tipos fuera de rango. El tipo fuera de rango que está en este momento es una animación constante. Entonces yo me puedo pasar a un loop que va a ser una repetición precisamente de la animación, o al menos en esta posición. Entonces le doy OK y si se dan cuenta, ya aquí hay unas curvas repetidas, o sea, la curva principal de que baja y que sube la pelotita ya se está repitiendo. Cabe resaltar que estoy utilizando estas herramientas del lado derecho de la barra de herramientas del editor de curvas para poder navegar en este espacio. Ahora bien, si yo aquí le doy play, ¿sí? Me voy a dar cuenta que la animación no contiene el estiramiento y el aplastamiento de la pelotita. Pero ¿a qué se debe? Lo que pasa es que esa parte de la escala no está establecida en la repetición. Entonces vamos a establecerlo, vamos a escala, vemos aquí que están las curvas construidas precisamente de lo que nosotros animamos anteriormente. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es irnos nuevamente seleccionando la escala de la esfera o de la pelotita en Edit, Controller, tipos fuera de rango, le doy Loop y OK, y ahora sí, ya me aparecen todas las curvas. Aquí están precisamente la repetición de las curvas, aunque sean punteadas, hay una repetición. Entonces yo lo que puedo hacer es regresarme, le doy play y si se dan cuenta, precisamente hay una constante en la animación. Lo que puedo hacer acá es ya cerrar el editor de curvas, minimizo precisamente esto, puedo verlo en el modo de perspectiva y veo que ya está mi pelotita rebotando, pero pues en este caso ya está en un modo de vista tridimensional.